libro. Ah, muy bonito, ¿verdad? Se llama la revelación, las manifestaciones de revelación e Perdón. impar. Dios Ajá. los bendice, no se oye, no te oigo. Sí, ¿me escuchas? A ver, sigue hablando. ¿No me escuchas? Bueno, No, súbelo. Nada más a Aldo o a mí sí me oyes. es que como que te cortas tu voz. Ha de ser a lo mejor su internet, creo. Sí, Los demás me escuchan bien allá en Palatine, allá en Sí, yo te escucho Wisconsin. bien. sí, hijo, te oigo bien. Ha de ser allá en México su internet. Ok. O súbale todo el volumen. A ver, Ah, súbele el volumen, hija. sí, sí. O a menos que mueva la computadora en otro lado, más cerca A ver, la. a ver, a ver, parece que ya te escuchas. Ok, sí, sí, me escucha porque me estás correspondiendo, creo, ¿no? Bueno, Sí, ya te escuchas, ya te escuchas, ya. bueno, les estaba diciendo, ¿va? Bueno, me obsequiaron un libro muy interesante. Un libro que tiene más. ah, bueno, el libro es algo nuevo, pero está basado en algo que pasó hace 40 años, 40 y tantos años, o más. No, 50. Oh, wow, juegues. 50 años. Ok, hace 50 años atrás. Se llama esta es una. El doctor Werewolf hizo una clase. Como ustedes saben, ahí hubo clase fundamental, intermedia y avanzada. Y este libro se llama Las manifestaciones de revelación e impartición. No sé si o de dar, ¿verdad? De dar, una impartición, ¿verdad? No busques esa palabra en el español, nunca la he buscado. Pero esta clase es el formato escrito de la clase. eh, Les voy a dar la palabra. Es una transcripción de esta clase, ¿ok? Y fue dada en el 1971 en California. Ok, esta fue una de las primeras, o fue creo la primer clase avanzada que dio el doctor Werewolf. Públicamente la dio en California, ¿ok? En Mill Valley, California. Y tiene muchos temas interesantes. Ah, y dice específicamente alguna frase que decía el doctor Huevo. Tengo esta clase avanzada Luego vienes, luego me quieren hablar y... español, la tengo dada en Chile, pero este libro es me gustó el tema de este libro, me gustó cómo empieza este libro. También la dio en el 1979, 8 años después. Y esa está en video. Pero este es especial porque esta fue la primera, la original. Y aquí tengo el libro. Este es uno en. No hay muchos. Más bien creo que es uno de los cuantos originales, nada más. No es un libro en sí original. O sea, sí es un libro, pero no es un libro que está publicado y no lo van a encontrar. No se encuentra en ningún lado. Solamente fue hecho así. Am, para guardar la transcripción de la clase. O sea, es decir, todas las palabras que el doctor Huevo le decía están escritas aquí. Entonces, me gustaría compartir la introducción porque me encantó la manera de cómo empieza esta clase. Ok, entonces para eso vamos a ir a un texto que conocen muchos, ¿verdad? Hemos de Efesios, ¿ok? Les digo, el doctor Huevo, este señor, el doctor Huevo, este hermano, la manera de cómo empezó esta clase, empezaba las clases era de diferente manera, diferente de acuerdo a la situación, ¿verdad? O cómo Dios lo inspiraba. Siempre empezaba con la de Juan 10:10. Aún así, aquellos que han tomado la fundamental,
donde empieza, ¿verdad? Hablando de las cosas fundamentales, la ley de la creencia y todo eso. Empieza con Juan 10:10. Y casi las demás empiezan con Juan 10:10. Pero no vamos a empezar esta vez con eso, porque ya lo conocen ese texto, ¿verdad? Pero sí me gustaría empezar con esta parte porque me encantó. En Efesios 1:17. ¿Ok? Entonces van a escuchar el material de hace 50 años atrás. Todavía ni nacía mi mamá. O mejor dicho, a lo mejor estaba en la panza de mi abuela. Híjole, ya les dije su edad. Más o menos por ahí. Sorry. Se me chispó. Bueno. Hola, Tere. Vamos en Efesios, ¿ok? Efesios capítulo 1. Y en el versículo 17. ¿Ok? Les voy a traducir lo que dice aquí, rapidito. Dice, en orden para que nosotros podamos alcanzar los recursos tremendos en esta clase avanzada, hay unas escrituras básicas a las cuales tendremos que mirar. ¿Ok? Dice, supongo que todos aquellos que han tomado la clase fundamental saben que en esta clase avanzada abriremos con Efesios. ¿Ok? Vamos a abrir con Efesios. Y el por qué es porque este libro de Efesios, en el cual están viendo ahorita en sus Biblias, este libro de Efesios es de todas las revelaciones o de todas las cosas que Dios dio a conocer a los hombres. Pongan atención. De todo aquello que Dios dio a conocer al hombre, de toda cualquier revelación, ¿verdad? Imagínense, Dios hablándole a un hombre, el creador hablándole a un hombre. ¿Ah? De todas las cosas que Dios le pudo haber dicho a cualquier hombre, ¿verdad? El libro de Efesios, este libro que está aquí, no hay ninguna revelación o ninguna cosa revelada por Dios que equivalga a algo mayor que esto, que es el libro de Efesios. ¿Ok? Por su excelencia, es como una magna carta, ¿verdad? O como cualquiera cosa, cualquiera que le llamen, ¿verdad? Efesios en el capítulo 1 dice, pues me gustaría empezar aquí en Efesios 1:17. ¿Ok? Y dice así. Efesios 1:17, ¿vale? Empecemos desde... Esta es una oración, algo que Pablo está mencionando en una oración. Y vamos a leer el versículo 15 y el 16, pero que en el 17 vamos a proceder, ¿verdad? Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, creencia, y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Ven cómo esas palabras siempre están, la mayoría están juntas? Fe, amor, esperanza. ¿Verdad? Aquí no está esperanza, pero síganos. Dice, no ceso, no me canso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Aquí nos va a decir Pablo una razón por la cual él no se cansaba y nunca se olvidaba de orar por la gente. O sea que, fíjense, si Pablo está diciendo que lo que va a decir ahorita, lo que vamos a leer, es una de las razones por las cuales él siempre oraba por la gente, ¿es porque es importante o no? Sí, es muy importante. Si Pablo no se cansaba de orar por esto que vamos a leer, es porque es muy, muy importante. ¿Para qué? 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o sea, el Dios Todopoderoso, el Padre de gloria, os dé, ¿verdad? Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A qué se refiere con estas palabras? Yo sé que este libro a veces puede ser que sea un poco difícil de entender, pero para eso vamos a enseñar estas partes. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esto? Porque este libro, cuando yo lo leí la primera vez en toda mi vida, se me hacía como un gran poema, no sé, como un libro que estaba lleno de palabras que
como un poema de palabras cargadas de tanto significado que mi cerebro no podía comprender en ese entonces. Se me hacía muy, no difícil, sino se me hacía solamente muy lleno de sabiduría, muy lleno de cosas grandes. Y sí, lo está. ¿Ok? Así que vamos a ver. Pero dice Pablo, ¿verdad? Dice que que es el espíritu de sabiduría. ¿Ok? No quiere decir aquí que les dé un espíritu. Ellos ya son renacidos. ¿Ok? O sea que no van a recibir otro espíritu. Esto solamente está diciendo, acuérdense, esto está diciendo que es espíritu de sabiduría. Quiere decir, ¿verdad? Una palabra. La palabra espíritu, ¿verdad? A veces también significa palabra. ¿Ok? Es la palabra numa. Sí, me acuerdo, numa, ¿verdad? Y a veces es espíritu o es vida. Es el uso de esa palabra, espíritu, vida, creo si me acuerdo. También en el hebreo, la palabra creo es ruach. Y es espíritu, palabra, vida o algo que en el hombre está. Espíritu, ¿ok? Entonces, quiere decir, no lo vayan a confundir, esto no quiere decir que ya como renacidos hijos de Dios, Dios les va a dar un espíritu de sabiduría. No, no, no. Ya tienen el espíritu. Pero esto quiere decir que Él les dé en ese espíritu que Él tiene, ¿verdad? Palabra de sabiduría. Que ese espíritu que tienen ellos, pues, que por medio de ese espíritu que hagan ejerzan esta palabra de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Versículo 18. ¿Para qué? Alumbrando, o sea, al darte palabra de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Esto te va a alumbrar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y eso de alumbrarte los ojos de vuestro entendimiento es básicamente cuando algo se te descubre y dices, wow, no lo había visto de esta manera. O cuando estás orando por alguien y se te viene a la mente algo, ¿verdad? Dios te revela cosas que por ti mismo tú no pudieras conocer. Cosas que Dios te revela sin que tú conozcas o o sea, algo que por tus propios métodos no pudieras conocer, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepáis. Para que sepáis. ¿Para que qué? Para que sepáis. Y en este capítulo menciona mucho el doctor Hugo, para que sepáis, que sepáis, que sepáis, que sepáis. Se escucha así, ¿verdad? Muy redundante, pero es muy importante que conozcamos, que sabemos, que conozcamos, que sabemos y que sabemos que sabemos. ¿Por qué? Dice, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados, prendidos. Dios quiere que entendamos, que sepamos, que no nos dejemos a ser tirados o tumbados cada hora o ser empujados por cualquier tipo de doctrina. No. Dice, Él quiere que nuestros ojos sean alumbrados o que que no salgamos afuera sin saber sin saber cosas, ¿verdad? Él quiere que sepamos todo. Dice, ¿cuánta gente has conocido tú que dicen esto? Bueno, yo conozco quién soy y a quién he creído y estoy persuadido más allá de cualquier duda. Dice aquí el doctor en esta clase, dice, muy pocos, ¿verdad? Muy pocos, poca gente te va a decir esto, que saben, así como dice la canción, ay, pero sea quien he creído y es poderoso, esa canción. Lo que quiere decir eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente afuera, o cuánta gente, cuando me refiero afuera, es afuera de sus casas o en su misma familia, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede decir que saben y que creen y que están persuadidos de lo que son? ¿Verdad? Sin duda alguna. Dice, muy pocos. Dice, muy poca gente, dice que le hace una broma, muy poca gente,
Dice, muy poca gente sabe, dice, y aún así, mucha gente no sabe ni dónde tienen la cabeza, dice, solamente hablan, dice. El propósito de esta clase avanzada es para que sus ojos sean alumbrados, prendidos con toda iluminación de Dios, o todo lo de Dios, de la grandeza de Dios y de su poder que proviene de su palabra. Cuando caminas en la calle, cuando caminas en la calle, la gente va a saber que algo te pasó. Algo te prendió, ¿verdad? Dice, tus vecinos podrán, ¿verdad? Verte y saber y conocer de que algo está cambiando en ti. Porque conocen ¿verdad? Porque conocen que estabas en otra diferente categoría antes, ¿verdad? Dice, los ojos de tu entendimiento, para que tus ojos de tu entendimiento sean prendidos, sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis. Es fabuloso llegar al lugar donde sabes que sabes y no tienes que estar dudando ni peleando con Dios y contigo mismo. Dice, si la gente no quiere la palabra, los amamos. Es fabuloso. Es una gloria el caminar con Dios, ¿verdad? Aún así, aquí está, es una referencia con la clase primaria fundamental. Dice, aún así en la clase fundamental no andamos detrás de la gente, ¿verdad? Dice, si alguien quiere tomar la clase, pues aleluya, dice, alabado sea Dios. Y si no la quieren tomar, pues alabado sea Dios. Solamente se están perdiendo el mayor viaje, el mejor viaje de sus vidas, de todo el mundo. ¿Ok? Vamos a Efesios 1:18, sigamos leyendo ahí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿verdad? ¿Para que sepáis qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ok, ya hasta acá está la esperanza. Pero ven esas tres palabras vienen juntas, ¿verdad? Amor, ¿se acuerdan? Empezando desde el versículo 15, dice, para que vuestro amor, ¿verdad? Dice vuestra fe, amor, y hasta acá dice esperanza. Bueno, eso es separado. Lo que estamos aprendiendo en los domingos. Pero dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dice, esto es lo que quiero enseñarles a ustedes. ¿Qué es lo que Él ha puesto en ti? Porque Dios tiene una herencia en ti. Como lo dice aquí. Para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ven? Esta herencia no solamente está hablando de las cosas que tiene para nosotros después de que venga Jesucristo. Está hablando de una herencia ahora también. Ahora. O sea, al ser hijos de Dios recibimos una herencia. ¿Verdad? Y toda esta clase lo aclara, ¿verdad? Es una clase muy extensa. Grandísimo está este libro, les puedo decir, apenas llevo está muy lleno de palabras, muy llenísimo de palabras. Tiene 50 capítulos, 30, perdón, son 500 páginas. Pero dice así, ¿verdad? Esto es maravilloso. Su herencia en nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Vamos a descubrir durante toda esta clase, dice durante toda esta clase, pero para que sepas cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? Y cuál es la supereminente. No solamente dice la grandeza, dice supereminente, ¿verdad? Es algo que te deja la mente así toda un poco pensando, ¿verdad? No solamente grandeza, es una supereminente grandeza, dice, de su poder en nosotros. Dice, es una supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y dice, los que hacen una cosa.
Una cosa. ¿Y qué lo dice? Ahí lo dice, en el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Ven? Para nosotros los que creemos. No puedes creer algo que no conoces. ¿Verdad? Por eso necesitamos que nuestros ojos sean iluminados, ¿verdad? Como dice ahí, alumbrados para que sepáis, que sepáis, que sepáis eso y que lo sepáis, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a estar siguiendo leyendo. Dice, a la cual operó, bueno, según, para con nosotros los que hacemos una cosa y eso es creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, según cómo es de que su poder trabaja. Según la operación del poder de su fuerza, dice, esa misma fuerza que está en ti, ¿verdad? La cual operó en Cristo. Dice, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria, aleluya, dice el doctor Huevo. Gloria, aleluya. Um, y con estas verdades que leemos, ¿verdad? O Jesús, perdón, o Dios dijo la verdad o mintió, así como Juan 10:10, donde dice que Él vino para darnos vida y darnoslas más que abundante. O dijo la verdad, o dijo una mentira. Sabemos que dijo la verdad, ¿verdad? Él lo puso a Él, a Jesús, sobre todo. Cuando digo sobre, es encima de todo. A Jesús lo puso encima de todo, de todos los principados, como dice, principados y autoridades y poder y señorío, ¿verdad? De cualquiera. Por lo cual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de ese nombre, ¿verdad? El cual es sobre todo nombre, es mayor que cualquier presidente, dice aquí del estado de Estados Unidos o de cualquier país, sí, ¿verdad? Es mayor que sobre cualquier persona o comunidad que esté jalándole, aquí dice, jalándole las cuerdas al mundo, o como una marioneta, ¿verdad? Como, ¿saben qué es una marioneta, verdad? Cuando, cuando hacen shows de marionetas que le están jalando las cuerdas a los muñequitos y se menean, ¿verdad? Mucha gente en nuestro gobierno son marionetas de comunidades secretas ocultas, ¿verdad? Pero ese nombre es mayor que todo eso, que todas esas comunidades secretas, organizaciones secretas. El nombre de Jesucristo es mayor sobre todo eso. Dice, mi Biblia dice que Él puso su nombre sobre todo nombre. ¿Y saben qué? Dice, con eso basta para mí. ¿Para ustedes? ¿Sí? Si Dios dijo que a Él lo puso, a Jesús lo puso sobre todo y que le dio un nombre sobre todo, ¿eso es todo para ustedes? Sí. ¿Están convencidos de eso? Sí. Nosotros representamos ese nombre. ¿Necesitamos algo más? Nos ha dado un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier persona, ¿verdad? Representamos un gran nombre y tenemos dentro una autoridad sobre toda autoridad, ¿verdad? Y es lo que recalca aquí mucho, más adelante creo o antes. Dice que muchos cristianos creyentes, creyentes en el Señor Jesús, no viven esa vida abundante por no saber qué son en Cristo Jesús, por no saber qué es lo que Dios los ha hecho en Cristo Jesús, ¿verdad? Por no saber la gran autoridad que Dios les ha dado. Y es muy importante conocer esa gran autoridad porque dice que lo puso sobre todo, todo. No hay nada, no hay nada. Pongámosle en niveles o en una jerarquía. Dios es el rey. ¿Ustedes creen que hay algo mayor que Dios? ¿Mm? Salud. ¿Ustedes creen que hay algo mayor que Dios?
No creo, ¿verdad? No, No. no. Pues en una jerarquía está Dios, ¿verdad? Pongámosle. Y a Jesús lo puso abajo de él. Y debajo de él están bueno, su jerarquía, los ángeles, ¿verdad? Pero debajo de él, ¿verdad? Ya no hay nada. Bueno, no hay nada. Sí hay muchas cosas, pero me refiero arriba de él ya no hay está Dios. No hay nada, está en ese nivel. Ese nombre y ese gran hombre, que lo fue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, está ahí, en ese puesto alto, ¿verdad? Y no hay nada sobre él, ¿ok? Por eso dice aquí el doctor, dice, él, porque lo dice así, ¿verdad? Porque él sabe quién es y sabe que ese nombre de Jesucristo es sobre todo nombre y que a Jesús lo ha puesto sobre cualquier principado. Y tenemos que estar seguros en nuestro corazón de que así lo es. Por eso lo recalca, para que sepáis, que sepáis, que sepáis. No solamente para que conozcas y para que sepas que en la Biblia lo dice, sino para que sepáis, que sepáis, que sepáis de que ese nombre es sobre todo nombre, ¿verdad? Dice aquí, él dice, por eso yo no me postro a ningún nombre de hombre alguno. Dice, por eso yo no me hinco, no me así, bow, no me inclino a ningún nombre de ningún hombre. Dice, no me importa dice en inglés hoot, es una expresión que en español sería como, no me importa ningún pepino de quién eres o qué tan alto estés en la escalera, ¿verdad? Este mundo, o qué tan arriba tú estés en tu posición, no me importa. Dice, lo puso Dios a él, a Jesucristo, sobre cualquier nombre y cualquier hombre. Y ese nombre, ¿saben qué? Es un nombre victorioso. Jesús es un hombre victorioso y tiene un nombre poderoso y victorioso. Dice, ahora en la clase avanzada me gustaría, tenemos que aprender cómo usar ese nombre con poder que está en nosotros. Ese poder, ahí lo leímos en Efesios. Dice ese poder que está en nosotros. Dice, ¿y cuál es la supremanente grandeza de su poder para que nosotros, los que creemos? Y te explica cómo es que tan grande es ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso tenemos que creer eso en Romanos 19:10. ¿Ven? Ok. Dice, lo vuelvo a repetir. Ahora, en esta clase avanzada tenemos que aprender a cómo usar ese nombre, ¿verdad? Con gran poder o a descubrir y a saber cómo operar estas manifestaciones. Para tener unas respuestas en la vida, para tener respuestas de liberación, ¿verdad? Para controlar la situación como Dios quiere que los creyentes estén al control de todo, ¿verdad? Dice aquí, bueno, aquí voy a brincar esta parte. En esta clase que tuvo había alrededor de 60 personas. Y él dice, podemos voltear a los Estados Unidos boca abajo en estos 3 meses que vienen si creemos verdaderamente que lo que dice Dios en su palabra es verdad. ¿Ok? Brinquemos hasta el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas debajo de los pies. ¿De quién estamos hablando? ¿De Pablo? De Jesús, ¿verdad? Ok, sí. Sometió Dios todas las cosas debajo de sus pies. Debajo de sus pies, ¿ven? Y bueno, hasta ahí. Bueno, hágase esa pregunta. Bueno, pues si todas las cosas están debajo de sus pies y yo soy de Él, de Jesucristo, ¿verdad? ¿Somos de Jesucristo, sí o no? Sí, porque somos ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empieza esta carta? Dice a Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Nosotros somos servidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como él nos rescató, ¿verdad? Así como hace la referencia en el Viejo Testamento, así cuando alguien, un mayordomo, ¿verdad? La palabra, es que aquí hay mucha orientalismo, no sé si la han escuchado, pero hay una palabra griega que se llama doulos, que es sirviente en amor, ¿verdad? Nosotros somos servidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
A eso se refiere, somos de Jesucristo. Y dice, pues si todas las cosas están debajo de sus pies y yo soy de Él y Él es mío, entonces, dice aquí, ah, ¿debajo de qué deditos están todas estas cosas también? ¿Debajo de quién? Piensen, de nosotros. Mías. Ajá, eso, así, mías. Si Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesús y nosotros somos de Él y lo representamos a Él y Él ha derramado ese espíritu, como lo dicen en Hechos, a lo que ahora ves y oís, el cual es el hablar en lenguas y todo eso. ¿Ah? Si nosotros somos de Él, entonces, ¿de dónde? Todas esas cosas de las cuales está hablando ahí está debajo de los deditos nuestros también. ¿Ven? Dice aquí el doctor, o debajo mías. Así es, Dios es en Cristo y Cristo en ti, en mí la esperanza de gloria. Dios puso todo debajo de los pies de Cristo, por lo cual cuando tú representas a Cristo, debajo de los pies de quién están las cosas. Debajo de tus pies están esas cosas de las cuales habla ahí, ¿verdad? Pues alabado sea, dice, aleluya, dice, alabado sea Dios. Algún día... dice, quiero que vea que algún día tú te pares firme y lo admitas, de que esas cosas están debajo de tus pies también, ¿verdad? Tú tienes que decir lo que la palabra de Dios dice. No me importa, dice, no me importa qué es lo que tú pienses, qué es lo que tú sientas, no te guíes, dice, tú no te guías por tus sentimientos, tú te guías por lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dice, la palabra dice que lo puso debajo de sus pies y todo eso está debajo de mis pies. Eso es correcto, es así de simple, ¿verdad? Este hombre, este hermano, Dr. Waller, es muy directo y es muy... tiene mucho de nuevo en sus clases. Él sabe lo que sabe lo que sabe. Él sabía que sabía que sabía. No se refiere a conocimiento. Cuando dice saber de que saber de que saber, no se refiere a conocimiento tanto, sino se refiere a reconocer lo que Dios ha hecho en ti y llevarlo a cabo. ¿Verdad? Él estaba convencido de quién era y de lo que había hecho Dios en su vida y lo que es lo que quiere él, ¿verdad? Y es lo que repite en estas clases, en esta clase avanzada, dice, yo quiero que ustedes sepan para que se ayuden y ayuden a los demás. Y ese es el punto de toda esta clase. Sean ayudados para que ustedes ayuden a los demás. ¿Ok? Tienes que llegar a ese lugar donde la palabra de Dios tiene una preeminencia en tu vida, ¿verdad? O sea, que viva en ti. Tienes que decir lo que la palabra de Dios dice. Tienes que decir lo que la palabra dice. No la cortes. Dice, no la cortes con cualquier ideota. Dice aquí. Bueno, no la cortes con cualquier ideota que sea, ¿verdad? Por cualquier ideota que tengas. No cortes la palabra con cualquier cosa que tú pienses, ¿verdad? Dice, nunca tú vayas a traer la palabra abajo en una estupidez, dice aquí. O sea, ¿se entiende, verdad? Dice, nunca traigas tú la palabra ni la bajes bajo un nivel de estupidez. Dice, levanta esa estupidez y elévate a lo que dice la palabra de Dios. Levántate tú a la grandeza de lo que la palabra dice, ¿verdad? Y podrás decir, así dice el Señor, ¿verdad? Así dice el Señor de mí. Bueno, dice, si a tu vecino no le parece, si a tu vecino piensa que estás loco, dice, pues ámalo. Híjole, la batería. Ya viene Nelly. Dice la batería. No, dice, ámalo. ¿Ok? Dice, es esta palabra la que suelta y hace a los hombres y mujeres libres, porque Dios honora su palabra. Él es mejor que cualquier banquero, Él es mejor que cualquier persona, ¿verdad? Si un banquero dice aquí un ejemplo, si un banquero no honora la palabra de Dios, pues ¿sabes qué? Deja de hacer negocios con él, ¿verdad? Su palabra es su palabra solamente. Es una metáfora, es un ejemplo, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y aquí nos vamos a abrir. Híjole, no, bueno, apenas llevo unas páginas. Y dice así, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies en el versículo 22
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. ¿Ok? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Jesucristo lo llena todo en todo. ¿Ok? Efesios 3:20. Brínquense a Efesios 3:20. Y ahí vamos, creo que a acabar. Porque todavía, híjole, me falta. Esa es la introducción y apenas llevo 2 o 3 páginas. Muchísimo. Bueno, y no lo estoy, bueno, estoy agregándole comentarios míos. Y estoy leyendo lo que dice aquí. Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice esto. Fíjense. Y aquel, esta es una oración de Pablo aquí. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Bien, no lo lean tan rápido. Esto lo escuché en una clase. En un comentario que hizo alguien. Al que estoy ahí en las clases de los lunes. Cuando leemos los versículos a veces tendemos a leerlos de memoria. Porque, bueno, los tendemos a leerlos porque no los sabemos de memoria. Pero dices, no lo leas tan rápido. Medita en lo que estás leyendo. ¿Verdad? Veamos a ver lo que estamos leyendo. ¿No lo sabemos de memoria? Sí, puede que no lo sabemos, pero vamos a entender lo que estamos leyendo. Y dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas, o sea, Dios puede hacer todas las cosas, dice, mucho más abundante. Pongan la atención aquí. Si Dios no pudiera hacer las cosas mucho más abundantemente, entonces, ¿nos podría dar una vida más que abundante? ¿Mm? ¿Están ahí? Se trabó ahí Carl, Betty, creo. ¿Me escuchan los demás? Bueno. Sí, sí te Sí, escucho. yo te escucho. Ok. Creo que Betty se trabó, no, ya no se menea. Bueno, sigamos leyendo, ¿verdad? Pero la respuesta, la pregunta dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, vamos a llamarlo otra vez A, dice que está alejada, algo pasó. Perdón, no sé qué. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Entonces, si Dios no pudiera hacer este texto, si Dios no pudiera hacer las cosas mucho abundante, ¿te podría dar una vida abundante? No, no. Pero al contrario, dice aquí que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Una doble confirmación, ¿verdad? Bueno, no una doble confirmación, es una confirmación. Es una confirmación, ¿verdad? Entonces, si Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente, quiere decir que sí te puede dar esa vida mucho más abundantemente que prometió en Juan 10:10, ¿verdad? Y no, ¿Qué no dice? no la creemos. Por eso dice aquel de los que creemos, los que hacemos una cosa, creemos. No. Estamos en Efesios 3:20, Carla o hasta Betty, no nos salimos tanto. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Y decía, ¿verdad? Si Dios puede hacer esta cosa, esto de más abundante, te puede dar una vida más que abundante. Cierto. Dice más abundantemente de lo que pedimos o qué, o entendemos. Dice, aquí está algo grandioso. Aquí está algo grandioso, porque ¿qué tan grande puedes pedir? ¿Qué tan grande puedes pensar? Mucha gente piensa, fíjense, este es el pensar, mucha gente piensa, pues Dios, ¿crees que por a lo mejor si me porto bien, si soy un buen niño por 24 horas pudiera preguntarte por algún helado? Dice, oh Dios mío. Es una metáfora diciendo, ¿verdad? Que a veces la gente pide así, le pide a Dios dudando, como, bueno, Dios, ¿será esto? ¿Será que no? ¿Será que podría? ¿O será tu voluntad? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Y aquel que es poderoso para hacer todo, mientras esté alineado con lo que dice la Biblia, ¿verdad?
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, dice, de lo que tú puedas que pedir o entender, ¿verdad? Es lo que dice. Mucha gente limita a Dios pensando que lo que piden es muy grande para Dios. O si pueden pedir esto porque que uno, al ser uno buena persona, un buen creyente, ¿verdad? Dice Dios, oh Dios mío. Dice esto, fíjense. Va a decir un relato. Se los voy a compartir. Dice, tenía un predicador, ¿verdad? Esa palabra predica, bueno, predicador es religiosa, ¿verdad? Tenía un predicador ahí en Van Wert. Van Wert es una ciudad en Ohio, de donde él vino. En Van Wert, con el que crecí. Y se hacía, una vez hizo declaró y nos dijo algo, que él tenía mucho miedo de preguntarle a Dios a veces por cosas, porque no quería insultar a Dios. Y dice, y sí, dice, la, dices, eso se lo escuchó de él, ¿verdad? Cuando él estaba creciendo. Pero dice, después de que él aprendió, dice, la siguiente vez que lo vi, le dije, mira, si mi Dios fuera dice aquí, darn. ¿Cómo se podría traducir esa palabra en español? No quiero decir grosería. Pero es que le digo que este señor era muy directo. ¿Cómo se traduciría darn? Sí, es Es que es una palabra, dice maldito, pero no es maldito. En el inglés sí es como maldito. Esta palabra no se refiere a de que Dios sea maldito, sino se está refiriendo a la grandeza de la grandeza de la tontería que uno está diciendo. ¿Sí se entiende? Lo voy a tratar de traducir, pero dice que el Dr. Werwolf le dijo a este predicador con el que creció en Van Wert, en Ohio, y le dijo, mira, si mi Dios fuera tan pequeño, insignificante como el tuyo, yo me daría por vencido. Dice, si yo pudiera insultar a Dios con preguntarle algo, pensando que es muy grande y y piensas que lo estás insultando, dice, ¿sabes qué, hombre? Yo me conseguiría un nuevo Dios. Dice que no fuera tan insultado como el que tú piensas. Imagínense, dice, imagínense nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, siendo insultado porque yo, un hombre pequeño, me acerco a él y digo, Dios te amo, ¿verdad? Y diciéndole, Dios te amo, Dios, ¿podrías liberar a alguna gente en Novato, Alameda, Wichita? Estas son ciudades aquí en Estados Unidos, ¿verdad? O decir en México, en Chiconcuagua, ya, ¿verdad? No sé, en la Ciudad de México, ¿verdad? Es una oración que está diciendo, un ejemplo. Imagínense que dice, ¿ustedes creen que esto insultaría a Dios? Que tú pidas que se libere gente en varias ciudades o cosas así, ¿verdad? Dice, nosotros insultamos al Dios más en la otra mano, en otro lado de la moneda, al no preguntarle por las cosas que tenemos derecho al preguntarle, ¿verdad? Ok. Dice, no le hagas a Dios una piedra grande que según él no pueda levantar, ¿verdad? Dice, te estarías metiendo en unos problemas teólogos como los que estuvimos hace años, dice. Bueno, sigamos leyendo. Lo está diciendo refiriéndose a ese predicador que tuvo en Van Wert, Ohio. Efesios 3:20, seguimos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Dios puede hacer todo lo que le pidamos o pensamos. Pero está limitado ¿a qué? Está limitado a una cosa. Está limitado a lo que dice ahí, de acuerdo a que según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él puede hacer más de lo que tú le pidas o tu cerebro pueda entender. ¿Verdad?
Pero dice, pero según el poder que actúa en nosotros, tenemos que creer. Esa es la única limitación, ¿verdad? Nosotros podemos limitar a Dios, como le enseñamos ya la semana pasada, de limitar a Dios. Fue un domingo, creo, un martes, ¿verdad? Pero esa es su limitación, ¿verdad? De acuerdo al poder que actúa en nosotros. Bueno, pues, ¿cuánto poder estás trabajando tú en tu vida? ¿Verdad? Dios, ¿verdad? Tú le puedes llegar a limitar a Dios, ¿verdad? Por el poder que está, bueno, de acuerdo al poder que tú estás trabajando, ¿verdad? Si no crees, si estás dudando, ¿verdad? Si piensas, híjole, ¿será mucho para ti, Dios? ¿O será Dios que me puedes liberar de esto? ¿O será Dios que me merezco, ¿verdad? Uno limita a Dios, dice aquí. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que está en trabajo, bueno, en función en nosotros. ¿Cuánto poder estás tú trabajando, ejerciendo de esto? La limitación es de nuestra parte, no de Dios. Bueno, dice, leamos lo que dice en Efesios. Brinquémonos. Efesios. Efesios 6:10. Ya vamos a acabar. Efesios 6:10. Bueno, lean Efesios 6:10, dice aquí hablando, siguiendo hablando y siguiendo continuando con el alumbrando vuestro entendimiento para que sepáis, ¿verdad? Ese es el enfoque de este es el gran punto de esta clase, alumbrando tu entendimiento, ¿para qué? ¿Para que qué? Para que sepáis, ¿sí? ¿Sí o sí? Sí. Dice, mucha gente nunca llega al lugar de ser fuerte en el Señor. Fíjense que dice aquí 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en ¿quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Mucha gente nunca llega al lugar de ser fuerte en el Señor. Son fuertes en el medio ambiente, en el prestigio social, en la ganga, en la banda con la que están caminando, ¿verdad? O sea, en tu bandita, ¿verdad? Gangueros, ¿verdad? En la gente con las cuales están involucrados, gente de autoridad, más arriba de ellos. No, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mucha gente dice, juega la política en su vida. Nunca llega a ser fuerte en el Señor. Siempre están buscando otra persona que sea fuerte para ellos, una persona en la cual puedan apoyarse, una persona con la cual puedan o sea, refiriéndose a que nunca llegan a ser fuertes en el Señor, o sea, individualmente, ¿verdad? En el Viejo Testamento, a ver si se acuerdan de esta está en Jeremías, creo. En el Viejo Testamento se nos dice que no nos apoyemos en un brazo de hombre. Y dice sí, y que aún así dice, por esto está en Proverbios, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Nosotros nos apoyamos en la revelación de la palabra. ¿En quién? En Él, ¿verdad? Si te empiezas si te empiezas a recargar, refiriéndose a si te empiezas a apoyar en una persona, puede que caigas, ¿verdad? Si te empiezas a poner tu mirada, si empiezas a poner en una persona, ¿verdad? ¿Qué? Tienes que ser fuerte en el Señor y mantenerte en eso. Si alguien viene a unirse contigo, está bien. Y si no, pues tú mantente firme en el Señor, ¿verdad? Dice, yo he estado aquí muchísimas veces, o sea, en el estado donde se apoyan otros hombres, ¿verdad? Y cosas así. Aquí da un ejemplo de una persona, no sé si sea relevante o importante, pero les voy a dar un resumen. Es una persona que vino a él en Florida, consumía 23 diferentes drogas. Y era una persona que estaba, dice, o sea, arriba en la jerarquía gubernamental, refiriéndose a que era alguien que trabajaba con gobernadores y que trabajaba con los meros de arriba del gobierno. Y consumía 23 tipos de drogas y acudió a él, ¿verdad? En una clase
que en la clase que le estaba dando, dice que fue totalmente, perdón, los doctores le habían dicho que no tenía más de 2 semanas de vida. Y él acudió a él, empezó a tomar una clase con él, clases, y en esas clases, y él duró toda la clase, el seminario de clases, y fue totalmente sanado. Y dice, ¿sabes qué? Él le prometió a él que le iba a dar $10 millones al Ministerio del Camino. $10 millones. Pueden ver la cantidad de dinero. Imagínense qué tan arriba estaba este hombre, ¿verdad? En el gobierno. Él, al ser sanado, él iba a ser, su gratitud, según era dar $10 millones. En ese entonces, es mucho dinero. En el 1970 y tantos o menos. Bueno, esto es en el 1971. O sea, que ese incidente pasó antes. O sea, que en los 1900, que no sé, 60 o 50 por ahí. Imagínense. Pues ¿sabes qué pasó? Dice, yo nunca recibí ningún peso. Si yo me hubiera esperado estos 10 millones de este hombre que me hubiera dado, dice, yo me hubiera vivido y hubiera sido un hombre pobre. Dice, estuve, y a través de, y pasaron 6 meses, 8 meses, y descubrí, yo obviamente entendí que era una mentira, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dice, el Señor me dijo, sé fuerte, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que fuera fuerte, ¿verdad? Que Él iba a ser la fortaleza en mi vida y en qué tenía que temer. Por lo cual dice, dejé de sentirme todo defraudado, ¿verdad? Y miré hacia el Señor, ¿verdad? Y le dije, si vas a hacer algo, ¿verdad? Ah, lo vas a tener que hacer porque yo no tengo un hombre capaz de hacerlo, ¿verdad? Y esto se está refiriendo porque refiriéndose a que él no tenía la capacidad de hacer lo que del ministerio que él hizo, pero obviamente creció, ¿verdad? Se apoyó en el Señor y fue el gran misterio, un ministerio enorme, el camino, ¿verdad? Sí entiende el relato, ¿verdad? O sea, le está diciendo que le iba a dar un hombre $10 millones al ministerio, no a él, al ministerio, para apoyar el ministerio, ¿verdad? $10 millones, ¿verdad? Y dice, va, por eso le dijo a Dios, ¿verdad? Que él no tenía ningún hombre que pudiera ser capaz de dar eso, entonces él lo tenía que hacer, o sea, ayudarle a hacer los planes que él tenía. Pero no se dejó, ¿verdad? Dice, no se dejó de sentirse defraudado porque hombres lo defraudaron, sino ¿cuál fue el punto de esto? Que él se apoyó en quién, en el Señor, como dice ahí, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿ok? Este es un gran capítulo, se brinca, vamos a terminar en donde termina Efesios, porque de ahí se brinca la segunda revelación más grande, y ese es el libro de Romanos, pero eso lo vamos a aprender la siguiente clase a lo mejor, o no, para cuando me toque, ¿ok? Dice, sé fuerte en quién, en el Señor. Eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa. Escríbetelo tú en tu mente, ¿verdad? En esta primera noche de la clase avanzada. Porque algunas de estas verdades bíblicas que te estoy enseñando, que les estoy enseñando en esta sesión de apertura de la clase avanzada, serán donde Satanás va a querer tirarte, ¿verdad? Ah, o sea, al no aprender estas verdades, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Si no conocemos estas verdades de quiénes somos y de lo que Dios nos ha dado, el enemigo nos va a hacer a dudar de esto, es a lo que se refiere. Ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vas a hacer esto, tienes que hacer algo, seguir leyendo. Bueno, no seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué es lo que debes hacer? Vestidos de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, si vas a hacer esto, ¿verdad? De ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza, tienes que ponerte algo. Y lo dice aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Ah, ok.
Esperen, de un momento. Ok. Ah, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dice el hablar en lengua. No, dice, tenemos 9 manifestaciones del Espíritu. El hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, milagros y sanidades. Y fe, ¿verdad? Donde se brincó, aquí no hay una. Ahora, ¿cómo, dice, cómo puedes ponerte toda la armadura si no hacemos una de ellas? ¿Ok? Dice, por eso en esta clase avanzada, ¿verdad? Para eso es esta clase avanzada, ¿verdad? Es una clase para que te pongas la armadura de Dios. Vamos a estar aprendiendo sobre la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y cómo operarla, cómo utilizarla, cómo esta palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus funcionan, ¿verdad? Cómo es de que podemos usar eso hoy en estos tiempos en nuestra cultura, al igual que fe, milagros y sanidades. Dice que te pongas toda la armadura de Dios. Ahora fíjense, algo interesante que aquí dice el doctor Werewolf es de que no dice que te consigas una armadura, ¿verdad? Sí. Dice vestíos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Ok, algo que quiere recalcar aquí, ¿verdad? Lo quiero entender bien y lo leí, pero ahorita lo estoy entendiendo mejor. Um, Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo, ¿verdad? Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Ahora dice, ¿verdad? Le voy a traducir esta palabra, esta frase, todo. Dice, algo que tú te tengas que poner está en la categoría de obras, ¿o no? Sí. Dice, todo lo que Dios hace es de gracia, es por gracia. Ahora, ahora tenemos que poner esto, dice, tenemos que ponérnoslo, esta armadura, ¿verdad? Dice, ¿cómo nos podemos poner esta armadura, ¿verdad? Siendo renacidos de Dios en espíritu. Nosotros al renacer, ¿saben qué? Dios nos los ha puesto. ¿Se entiende? Así como Dios da gracia, ¿verdad? Tú no tienes que ir a conseguir esta armadura, no te la tienes que ganar, ¿verdad? ¿Quién te la ha dado? Te la ha dado Dios, ¿sí o no? Si Dios te ha dado de su espíritu, ¿ustedes pagaron algo por ese espíritu? No, ¿verdad? ¿Verdad? Algo muy interesante que me gusta, ¿verdad? Decir es, a veces, ¿verdad? Le voy a decir algo, una metáfora, una figura, para que se entienda. Cuando a nosotros se nos da un regalo, ¿verdad? Se nos hace fácil usarlo, gastarlo. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir eso? En nuestro trabajo, otro ejemplo, que nos da un día off, ¿verdad? Nos da nuestro manager o nuestro jefe de operaciones de trabajo, nos da un día fuera sin trabajar. Nos dicen, ¿sabe qué? Se pueden tomar el día. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para ti te beneficia, ¿sí o no? Sí, pero quiere decir que del otro bando, el que está, o sea, del otro lado, bando, el que está dando ese regalo, tuvo que poner una gran porción de esfuerzo para que se te fuese dado eso que a ti gratis, ¿sí o no? Cuando te dan un regalo, la otra persona tuvo que dar algo de él, tuvo que poner esfuerzo, tuvo que trabajar, tuvo que darte dinero para eso, ¿sí o no? Tú no tuviste que trabajar por ese dinero, pero otra persona sí tuvo que trabajarla y se esforzó y cuesta, ¿verdad?
Pues imagínense, algo así de grande que nosotros recibimos y a veces nosotros nos decimos, híjole, sí tenemos eso, híjole, tenemos ese gran paquete, tenemos este gran poder. Es difícil de creer porque es gratis, ¿verdad? Pero pónganse a meditar que si tenemos todo eso es porque del otro lado el que lo dio, quien fue Dios, tuvo que dar una gran porción para que para nosotros fuese gratis. ¿Se entiende? Él dio el gran precio Eh, y Jesús tuvo que dar algo grande, su vida. Tuvo que pasar por mucho esfuerzo y muchas cosas para que tú estuvieses en paz. ¿Sí lo ven? Por eso ah, es muy grande esto, ¿verdad? Y lo mismo con la armadura, ¿verdad? Nosotros no tuvimos que pagar nada. Siendo renacidos de Dios, al ser renacidos, Dios nos las dio. Nosotros no tenemos que conseguirla, nosotros no tenemos que ponérnosla. Ya nos las dio Dios, pero tenemos que tenerla firme. Tenemos que que conozcamos. Vestidos de la armadura se refiere, ¿verdad? A que la tengas puesta, ¿verdad? No se refiere a que la agarres y, bueno, la pueden ver en esa manera, ¿verdad? Pero Dios te la dio, la tienes ya, ¿verdad? No es de que Dios te la da separada y tú te la pones, no, Él ya te vistió de eso, ¿verdad? Pero no conocemos que tenemos eso a veces. Por eso, el punto de esta clase es que sepáis lo que tienes, ¿verdad? ¿Se entiende? Y por eso, ¿verdad? Él lo que quería, por eso dice aquí, Dios da las cosas por gracia. Y si las da por gracia y gratuitamente es porque a Él le costó un gran precio. Así como cuando nos dan un regalo, ¿verdad? Nosotros dicen, bueno, pues se nos dio esto. Pues del otro lado, una persona tuvo que esforzarse para darte eso. Si se nos dan un día, ¿saben por qué? Porque durante la semana alguien se le echó ganas, ¿verdad? O el manager simplemente está pagando, el jefe te está perdiendo dinero, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? A lo que voy es de que el otro bando o del otro lado que te está el dador del regalo tiene que poner gran esfuerzo y parte. Y para nosotros es eso. Si nosotros tenemos paz es porque del otro lado Jesús tuvo que pasar por grandes cosas para que nosotros tuviésemos esa paz. Y lo mismo aquí por esta armadura, ¿verdad? Ah, por gracia somos salvos por medio de la fe, dice, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, lo dice ahí en Efesios, ¿verdad? Ahora, dice que nos tenemos que poner la armadura, tenerla, reconocerla, que tener la armadura de Dios. Cuando dice que te la pongas, ¿qué significa? Dice que ¿verdad? Que la tengas ahí puesta, no que estés debatiendo acerca de ella, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que la tengas ahí, que la tengas ahí. Dice Efesios 6:11. Ay, para que podáis estar firmes. ¿Para qué nos vestimos? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las hechazas del diablo, ¿verdad? Ahí está, contra las hechazas del diablo. Perdón, es que a la Faith algo le pasó, está llorando. Les voy a enseñar, dice, qué son esos dardos. Esas acechazas, ¿verdad? Más adelante en la clase. Para que estén firmes ante esas acechazas del enemigo. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Ya vamos a acabar, nada más vamos a llegar hasta más al 17 por ahí. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay mucho, ¿verdad? Que más adelante indaga. Ahorita esta es una introducción, o sea que no va a explicar todo a detalle, está dando una introducción. Más adelante en esta clase aclara bien qué significa cada palabra y qué significa cada eso de lugares altos, ¿verdad? Pero solamente estamos en una introducción. Toda esta cosa es una batalla espiritual, ¿verdad? Mucha gente no cree hasta que vienen a la palabra. Y cuando vienen a la palabra, ven ven la palabra y empieza a hacerle sentido la vida, ¿verdad?
6:13. Por lo tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. ¿Estar qué? Firmes. No dejarte siendo empujado, no dejarte siendo oprimido, ¿verdad? Sino que acabando todo, que dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Dios está buscando a gente que que tenga la fortaleza intestinal. Así lo dice aquí, es la metáfora, ¿verdad? Dice aquí el doctor, Dios está buscando gente que tenga la fortaleza intestinal. ¿A qué se refiere con eso? El lenguaje dice que tenga las agallas, ¿verdad? A eso se refiere, guts, que tenga las agallas para pararse firme, ¿verdad? Dice el cristiano normalmente no se para firme, solamente se para firme cuando el sol sale, cuando la presión, pero cuando la presión viene, no se para firme, se sale. En esta clase avanzada no es para hombres y mujeres así, es para hombres y mujeres que aman la palabra de Dios y que haciendo todo esto hagan una cosa y eso es estar ¿qué? Firmes. Si nadie la cree, nosotros nos paramos firmes, nosotros nos paramos firmes, nosotros no nos dejamos dar por vencidos, ¿verdad? Porque sabemos que todas las cosas están debajo de nuestros deditos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Efesios 6:14. Están pues ceñidos, o sea, vestidos, o sea, en vestidos, ¿verdad? Están pues ceñidos vuestros lomos cargados, ¿verdad? Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Y sobre todo tomar el yelmo, perdón, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual podés apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Ah, y dice aquí una pequeña... ¿Puedes matar a alguien con un dardo? Aquí dice no. Lo que necesitas es una flecha, ¿verdad? Con una flecha sí matas a alguien. Dice, pero no, dice, este viejo hombre, o sea, refiriéndose al enemigo, este viejo es muy tricky, o sea, es muy, ay, ¿cómo se me va esa palabra? How do you say tricky en español? Es muy, es muy, Tramposo. ajá, tramposo, ajá. Es muy tramposo, es muy, ah, voy a buscarla aquí a ver cómo se puede decir. Es muy tramposo. Ajá, mañoso. Eso, esa. Es muy mañoso. Y si todavía le pone dar fuego en sus dardos. Pero dice en el 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, nosotros en el ministerio del camino no cargamos una espada para pegarle a la gente en la cabeza. Está bien, está emocionado. O para matarlos o para dañarlos. Eso es un montón. El doctor Huevo siempre usaba esta expresión. Dice que era a bunch of balagni. Es una expresión muy vieja. Bologna. O sea, está diciendo en español es puro jamón. Es pura, cuando la hacen de jamón. Es pura basura, ¿verdad? Básicamente. Dice, eso es pura basura. No es una espada de Damascus de metal, sino es la palabra, la palabra de Dios, la que es más fuerte que cualquier espada de Damasco. Es la palabra de Dios la que cargamos, la palabra de Dios que es provechosa para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir a la persona en justicia. Eso es la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, dice este ministerio, ¿verdad? Este ministerio hace una cosa, ¿verdad? Y eso es, tiene nuestros pies tienen que estar preparados con el Evangelio de la paz, ¿verdad? Dice aquí, este es el único lugar, este ministerio, donde no dañan a la gente, donde la gente no va a ser dañada. No dañamos a algo, imagínense eso. Bueno, y aquí da unos ejemplos, ¿verdad? Del mundo, de Estados Unidos, cómo dañan a la gente. Ok. Dice, si tienes, ya vamos a acabar aquí porque así verá Romanos. Aquí acabamos en el 18. Es el último párrafo. Si,
si das bastante, si obtienes mucha palabra de Dios, si obtienes suficiente palabra de Dios, la gente va a empezar a limpiarse, ¿verdad? Cuando empiezan a limpiarse, la comunidad va a empezar a limpiarse. Aquí dice, puedes tener muchas leyes de ecología y eso no va a ayudar nada hasta que la palabra viva. Aquí está dando un ejemplo porque en ese entonces estaban pues, metiendo leyes para la ecología y estaba dañando al medio ambiente o cosas así. No es relevante, pero solamente se quiere dar a entender aquí, ¿verdad? Que la palabra es lo que hace cambiar a la gente. Cuando la palabra, ¿verdad? La palabra cambia a la gente, cambia los medio ambiente, ¿verdad? Y no va a cambiar la verdad, no se va a cambiar hasta que el medio ambiente, hasta que tú no cambies, hasta que camines en paz, hasta que camines amor y con esa fervoración en ti, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a acabar esta parte aquí en Efesios 6, y orando en todo tiempo con toda oración, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación de la espada del Espíritu, pues, que es la palabra de Dios. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la única oración que, ¿verdad? La manera de oración de interceder por la gente, ¿verdad? Esto siendo iluminados, ¿verdad? Siendo como dice ahí, alumbrando, siendo alumbrados, ¿verdad? Para que en nuestro entendimiento, para que sepáis que tú le perteneces a Él, que tú puedes llegar al lugar en tu vida en donde puedas manifestar esa vida mucho más que abundante. ¿Ok? Bueno, al conocer estas verdades que estamos leyendo. Y de aquí se brinca Romanos, pero ahí vamos a ver en la siguiente semana que me toque. Entonces, esa fue la introducción solamente. Entonces, espero y se le haya bendecido, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? El Adonai está emocionado. ¿Tiene preguntas? Bueno, No, ¿no? hijo, estoy bien. Ok.